está siendo una semana, un mes laboral un poco complicado. Sí. Siempre hay de esos meses en el trabajo que a veces son complicados, pero hay que saberlo sobrellevar, les va a tocar a ustedes en algún momento. Pero nada imposible que no se pueda manejar con mente positiva y dándose tiempo para todo, ¿sí? Vamos a empezar ahora sí. Ok, ya habíamos visto la hoja de ruta, creo que con Fran han visto algo, me comentó que un poquito básico porque pues 100 minutos parece mentira, es tiempo corto, pareciera hacerse, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es generalmente la hoja de ruta de cómo se estima este tipo de modelos, las pruebas que evaluamos, qué significa cada una de estas pruebas, cómo escogemos una estimación apropiada, ¿sí? Siempre eso es un reto, es un desafío, y cómo de aquí van a hacer su trabajo final, del cual todavía no hemos hablado porque es de este tópico. Tenemos una variante interesante este año para el trabajo, ¿sí? Este año en el trabajo solamente queremos que estén concentrados en una cosa particular. Lo que queremos es, el año pasado o el ciclo pasado fue un poco fuerte porque hemos visto que en su agenda de trabajos se juntan bastantes trabajos cuando se cierra ciclo. Ya Fran va a hablar con ustedes este año el trabajo básicamente en lo que va a consistir es en esquematizar un buen modelo de datos de panel y solamente el entregable es la presentación PPT o el Canva, pero la mayor nota va a girar en cómo se sustenta y se defiende ese modelo que van a estimar y cómo se interpretan sus resultados, ¿no? No va a haber algo por escrito, pero esa PPT se va a tener que hacer bien, va a haber un número de láminas establecido, se va a tener que respetar, va a haber unos parámetros específicos de cómo deben ser las láminas, sí, tienen que ser PowerPoint, no WordPoint, ok, WordPoint es un término que se usa en mi trabajo cuando le llevamos a nuestro director unas PPT llenas de puro texto, él dice, no he pedido WordPoint, por favor, ¿no? La idea es sistematizar, pero ya de eso vamos a hablar, ¿ok? Bien, pero el trabajo va a ser algo, como se dice, más, no tanto escueto, sino más operacionalizado, porque esta vez vamos a valorar mucho cómo eligen un modelo y cómo, y cómo sustentan su exposición. Esta vez las exposiciones pues quizás van a tener más tiempo, la vez pasada fueron un poco acortadas, se van a programar con tiempo. Ok, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a trabajar este tópico particularmente con el programa, ¿sí? Stata. Este tópico generalmente se trabaja en Stata, el tópico de datos de panel. eViews también lo puede hacer, pero el software especializado es Stata, es más completo para hacer este tipo de cosas y más rápido. Bien, para ello estamos nosotros en la carpeta, sí, de docencia universitaria, y yo lo que estoy trabajando en esta oportunidad es este tópico que se llama, estamos en la unidad 3 porque la unidad 2 la estamos pasando para el último. Este es el tópico que tiene que ver con el tema de panel data. Lo primero que hay que hacer es cómo darle a una base de datos un formato de panel data. Eso es lo primero que debemos aprender, ¿ok? Y luego vamos a ver la hoja de ruta de la estimación, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es cómo darle forma a una base de datos de panel data. Y para eso tenemos allí un archivo que se llama PBI per cápita departamental, es el PBI departamental para el periodo 2010-2019. Usualmente nosotros lo que vamos a tener es nuestra base de datos como este Excel. Esta puede ser definitivamente una pregunta de examen parcial. Ustedes pueden recibir la base de datos en este formato y entonces lo que podemos pedirles en el examen parcial a cada uno individualmente, por favor, dale a esa base el formato de panel data y debemos tener la sintaxis y darle la forma. Esta base en formato de panel data, ¿cómo debería ser? Esta base en formato de panel data, como hemos dicho que deberíamos tener aquí,
deberíamos tener al individuo y el tiempo. En este caso, ¿quiénes son los individuos? Tendríamos, por ejemplo, el departamento de Amazonas desde el 2010 hasta el 2019. Luego tendríamos el departamento de Ancash desde el 2010 al 2019. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la estructura de los modelos de datos de panel, ¿qué cosas son? Son individuos que evolucionan en el tiempo. Y vimos que para la estimación, particularmente aquel componente que debemos controlar es este que tiene el nombre de heterogeneidad no observada. Pero ahí todavía no llegamos, ¿ok? Ese es un tema que apenas vamos a ver, ¿ok? Bien, nosotros tenemos la base, como diríamos, normal. Hay unas cosas que siempre debemos hacer, ¿no? Generalmente a nosotros les voy a mostrar esa base. ¿Dónde pueden encontrar bases departamentales? Generalmente las bases departamentales las pueden encontrar en una página web que está aquí y es muy conocida en el INEI. Ustedes pueden encontrar las bases de datos de este tipo en el CIRTO. El CIRTO es una base de datos del INEI, que es un sistema de información regional para la toma de decisiones, ¿ok? Ustedes entran allí al CIRTO y en el CIRTO tienen una gran cantidad de información departamental. Por ejemplo, algunos me estaban preguntando, que creo que en cursos de economía ambiental querían ver variables de temperatura, querían ver impactos de temperatura en productividad de cultivos. Algunos estaban intentando hacer mínimos cuadrados ordinarios. El problema de mínimos cuadrados ordinarios es que datos de temperatura lo más hay desde el 80. Hasta acá la fecha, ¿cuánto tengo? Tengo solamente 45, y ustedes ya han visto que cuando hacemos modelos de regresión lineal simple, como que la dispersión de 40 datos es muy baja y probablemente no haya mucha potencia estadística en las variables. Por eso una salida, ¿cuál podría ser? Una salida podría haber sido hacer la rentabilidad del cultivo por departamento en función a la temperatura por departamento. ¿Por qué? Porque ¿cuántos departamentos yo tengo? Tengo 24 departamentos, y si tengo información departamental más o menos del 2010 al 2024, tengo aproximadamente que mi muestra sería muy grande, ¿no? Sería 24. Si yo tengo 2007 menos 2024, serían 17 más un año, 18 periodos tendría. Mi muestra sería mucho más grande, ¿no? Sería 2, 3, 16, 19, 4 y 2. Tendría una muestra de 432 observaciones con panel contra un modelo normal de MCO que solamente tendría 45. Esto va a tener más potencia estadística, definitivamente. Bueno, ¿cómo se sacaría la productividad o el rendimiento del cultivo? Generalmente es el producto medio, ¿no? Tendrían que dividir la producción entre el trabajo dependiendo de cada cultivo, ¿sí? O inclusive me parece que en las páginas del MINAL ya está el rendimiento del cultivo por departamento, me parece. Pero bueno, esa es una solución. Pero las variables climatológicas están aquí, donde dice ambiente y recursos naturales. Aquí tenemos indicadores climatológicos. Bueno, ustedes son cracks en eso, deben saber mucho mejor que yo soy un aficionado nada más académico. Hay horas sol, hay humedad, hay precipitación total anual, presión atmosférica, temperatura máxima promedio, mínima y promedio anual. Entonces, si quisiera la temperatura promedio anual, según lo que veo aquí por departamentos, está desde el año 1995 hasta el 2023, ¿no? Y esa es la información que hay por temperatura departamentalmente, ¿ok? Esa es la información que hay. Y allí podrían trabajar varias cosas, ¿no? Si quiero regresar, doy clic aquí en esta flechita, la que dice reiniciar. Y por ejemplo, también tenemos variables macroeconómicas, ¿no? Tenemos allí todo lo que es cultivos, tenemos todo lo que es cuentas nacionales, por ejemplo. Quiero ir al Producto Bruto Interno, quiero el Producto Bruto, en este caso, per cápita, en términos reales, a precios constantes del 2007, eso está desde el 2007 hasta el 2023, ¿no? Y ahí tenemos el PBI per cápita, ¿no?
tesis interesantes que pueden salir, siendo la variable dependiente el PBI per cápita, de repente el impacto de variables climatológicas en el crecimiento, de repente el impacto del acceso a internet en el crecimiento, el impacto de otra variable de la inversión pública sobre el crecimiento, pero sería departamental. Otra página que también es valiosa para información departamental, deben haber oído hablar de ella en su curso de Economía Pública, es la consulta amigable del MEF, ¿no? La consulta amigable del MEF nos brinda información sobre el gasto público, el gasto corriente, el gasto de capital y el gasto total. Aquí entramos al seguimiento de la ejecución presupuestal. Le damos clic aquí donde dice consultar el gasto presupuestal y, por ejemplo, yo quiero para el año 2024, que es un año que ya cerró, y aquí en estos convitos, ¿no? Actividades y proyectos es gasto corriente más gasto de capital. El gasto en actividades es el gasto corriente, el gasto de capital es el gasto en proyectos. Si yo quiero solo la inversión pública, doy clic aquí en el convito de proyectos, eso sería la inversión pública, ¿sí? Por ejemplo, una buena tesis con Panel Data podría ser estudiar los determinantes de la inversión pública a nivel departamental. ¿Qué variables son las que explican principalmente ese comportamiento de la inversión pública? Podríamos estudiar efectos de la inversión pública a nivel departamental en variables de salud, en variables de pobreza, en variables de desigualdad. Entonces ahí tenemos unas opciones para hacer tesis, ¿no? Damos clic aquí y vamos a departamento y aquí está, esta es la inversión pública departamental. Para Lima tendrían que sumar Lima y el Callao en uno solo. ¿Cuál es el que debo tomar? Debo considerar, tenemos el presupuesto institucional modificado que se asigna a cada departamento, pero si yo quiero hacer un modelo econométrico tomaría el devengado, porque eso es lo que efectivamente se desembolsa, ¿no? Y ahí hay, busquen temas de inversión pública con Panel Data, hay bastantes y en el Perú no se han hecho particularmente. ¿Ok? Por ejemplo, un buen tema podría ser el efecto del gasto en educación o el efecto del gasto de la salud en la pobreza o en la desigualdad de los ingresos, ¿sí? Ojalá tengamos oportunidad, también se puede estimar los coeficientes de Gini de manera departamental, ¿ok? Pero bueno, esas son fuentes, pero lo que quería que vean es esto, ¿no? El PBI per cápita, que ya lo tenemos aquí, le damos aquí en el Excel descargar, ¿sí? Le damos aquí en el Excel descargar, damos aquí descarga, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Y los retos que nos tocan enfrentar muchas veces es esto, ¿no? La base de datos a mí no me la entregan bien organizada, la base de datos a mí me la entregan toda desordenada. Quiero que observen algo, en la base de datos que nosotros tenemos, hemos hecho algo. Miren en la que descargamos tenemos los años que van desde 2007 hasta 2023, pero en la que vamos a llevar al formato de Panel Data, ya un poquito más limpia, observen lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho esta es información del PBI, aquí está por departamento, pero que estamos colocando PBI 2010, PBI 2011, PBI 2012, PBI 2013, hasta PBI 2019. ¿Por qué hacemos esa forma? Porque es un artificio que necesitamos para en Stata darle la vuelta como panel. ¿Ok? Aquí también hay unas cositas que deben trabajar. Obviamente yo no les voy a pedir eso en el examen, no les voy a pedir. Pero por ejemplo aquí los números están separados con un espacio. Hay que pasar esta base a formato de números, ¿sí? Entonces son cositas que hay que trabajar. Bien, pero asumimos que ya tenemos esta base y esa es la base perdón, que quiero llevar a Stata y quiero darle este formato. No quiero que esté así, departamento y año, no. Lo que quiero es que salga el departamento en vertical y el año, cómo evoluciona cada información, en este caso del PBI per cápita. ¿Ok?
Entonces ya tengo mi base allí. Voy a trabajar con mi do file que ya está calibrado. En este caso mi do file con el que voy a trabajar es este, el que dice do PBI departamental 2010-2019. Como siempre tomo la ruta para indicarle dónde está mi archivo, ¿sí? Al tomar mi ruta le indico dónde está mi archivo está allí, ¿sí? Y le voy a dar la ruta en donde tengo asignado mi archivo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que le digo aquí? Esta es la ruta en la que tengo asignado mi archivo, ¿sí? Quiero que hagas lo siguiente, quiero que importes este Excel que se llama PBI departamental 2010-2019, esta data. ¿De dónde quiero que la importes? Quiero que la importes de la hoja que se llama PBI per cápita final, y lo que quiero que hagas es que extraigas la información que va desde la celda A1 hasta K25, o sea, desde aquí, desde A1 hasta K25. Y bueno, le vamos a pedir eso y que la primera fila sean variables, ¿no? Nos importa la información, pero miren lo que tenemos, ¿no? Tenemos la información, esa es la data ya arregladita, pero en su forma original, no está todavía como formato de panel. Para que esté como formato de panel, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir para que esté como formato de panel data es que debe estar el año, perdón, nombre de departamento y evolucionando en cada año. ¿Qué es lo que vamos a hacer para darle la forma de panel? Para darle la forma de panel vamos a utilizar un comando que se llama reshape long, ¿ok? Formato largo. ¿A quién le quiero dar el formato largo? El formato largo se lo quiero dar, lo que coloco después de reshape long es a la variable que le quiero dar el formato largo. ¿A quién le quiero dar el formato largo? Al PBI. Entonces coloco después de reshape long el PBI, ¿ok? Y vienen estos dos comandos particulares que es para decirle que le dé la forma de panel data, es que le dé al primer subíndice que sea el agente. Y ¿quién es el agente? En este caso el agente es el departamento, y J vendría a ser para nosotros T, este sería J, y para nosotros J es el año, pero como nosotros hemos puesto en inglés, en este caso es year, ¿no? Hay que ponerlo en inglés porque esa es la sintaxis de Stata. Entonces, al hacer eso, quiero que observen lo que va a ocurrir. Ejecutamos, damos un browse, ¿sí? Damos un browse, ¿sí? Y observen lo que ha ocurrido con nuestra base de datos. Nuestra base de datos ya automáticamente con eso tiene el formato de panel data. La primera vez que yo estimé un panel, recuerdo que esto no conocía Stata, estamos en el año 2007 aproximadamente, y lo que hacíamos con nuestros compañeros era copiar y pegar y transponer, ¿no? Eso era muy complejo, ¿no? Porque, bueno, puede ser fácil hacer eso de copiar, pegar y transponer para una variable, ¿no? Imagina que tuviera 100 variables, sería bien complejo estar copiando y pegando, ¿sí? Ok, entonces esa es la forma en la que va a estar nuestra información. Unidad de análisis, que en este caso por ejemplo es Amazonas, horizonte temporal en que evoluciona y los valores. Unidad de análisis, horizonte temporal, valor de la información. Esta es una pregunta del examen parcial. Podemos pedir a alguien, por favor, transfórmame esa base de datos en formato de panel. Obviamente ya con la base puesta en Excel, no les voy a pedir entren a la página web, arreglen, porque imposible. Pero, ¿qué les sugeriría que ensayen? Ensayen agregando unas 3 o 4 variables más para ver cómo hacen esa sintaxis y me lo pueden preguntar. ¿Ok? Eso es lo que quiero que hagan. Entonces, esa es la forma como nuestra data, ¿sí? Esa es la forma como nuestra data se lleva, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí quiero mostrarles algo. El ejercicio se pone bien fuerte. Por ejemplo, no les mostré algo más de la consulta amigable. La consulta amigable también me puede dar información de inversión pública por municipalidad, por distrito, por gobierno local, ¿no? Ustedes lo saben, por economía pública. Yo puedo ir aquí a Amazonas, puedo ir a nivel de gobierno, ¿no? Puedo buscar los gobiernos locales, voy a gobiernos locales, mancomunidad, voy a municipalidades, activo departamento, Amazonas,
y municipalidad, y tengo también la inversión pública por municipalidad. Podría trabajar con algún modelo de datos de panel. Hay algunos compañeros suyos haciendo trabajos de investigación sobre eso, están evaluando el impacto de la inversión pública distrital en el índice de desarrollo humano distrital. Hay un trabajo que se está haciendo para Ayacucho, hay un trabajo que se está haciendo para Apurímac. No se ha hecho todavía para los demás departamentos del Perú. El reto sería trabajar con los distritos, y la información de IDH está desde el 2010 al 2019, ¿no? Esos son temas que generalmente yo veo. Si a alguien le interesa, le puedo dar una pauta, ¿no? Si ahora quiere hacer algo ambiental, no pasa nada, ¿no? Lo mío es más social. De hecho, sí estoy tratando de entrar a temas ambientales, pero a veces es un desafío, porque una cosa es ser académico y otra cosa es tener el expertise, ¿no? Pero si alguien de ustedes hace algo ambiental en algún momento y de repente utiliza algún método y quiere una opinión, con gusto una opinión técnica para la estimación, ¿no? Bien, ok. De hecho hay muy buenos temas ambientales, ¿no? Por ejemplo, con panel hay un trabajo que yo tengo pendiente hace tiempo hacer, no sé si lo voy a hacer porque no me da el tiempo, pero más o menos se lo comenté a un joven el ciclo pasado, pero no sé si lo habrá superado, ¿no? Hay bastantes documentos de investigación sobre determinantes de las emisiones de CO2, bastantes. Pero, por ejemplo, nadie ha hecho determinantes de las emisiones de CO2 a nivel departamental. Y es curioso porque la teoría económica dice que las emisiones de CO2, ¿quién las explica? El crecimiento económico, la urbanización. Otra variable más que lo explica es el consumo de combustibles fósiles, que son variables que están a nivel departamental. Lo único que me falta es las emisiones de CO2. ¿Cómo genero emisiones de CO2 a nivel departamental? Ese sería un poco el reto. Bien, volviendo a nuestro punto, quería mostrarles algo, ¿sí? Por ejemplo, quería mostrarles algo. Aquí hay algunos trabajos que he tenido oportunidad cuando hay un espacio de dirigirlos, ¿sí? A veces es un poco complicado ya. A ver, por aquí, ¿sí? Si no me equivoco es en la 7 o en la 8, ¿no? Miren que hacer una tesis no es tan fácil. Para armar un proyecto aproximadamente son 24 sesiones, para armar solamente un proyecto de tesis, no es algo tan fácil, la verdad es un poco complejo, ¿sí? Ok. Vamos a ver aquí algo, quiero ver esto puntual, no sé si lo tengo aquí, creo que aquí está. Ok, y yo quiero que vean por qué es la importancia de saber ese comando, ¿no? Porque a veces les puede tocar bases de este tamaño pasar a panel data, ¿no? Puede ser bien grande, ¿no? Entonces necesitamos ese comando, el reshape long, para dar la forma. Imagínense estar copiando eso, pegando y transponiendo, sería demasiado engorroso, ¿no? Entonces eso era un poco la intención, ¿ok? Bien, visto esto, ¿sí? Ya aprendimos a hacer el formato y ahora vamos a ver la ruta de cómo estimar este tipo de modelos. Para estimar este tipo de modelos vamos a utilizar vamos a seguir aquí un documento de investigación que está en el OneDrive, no sé, acá no lo tengo, está en el OneDrive, es un paper que hace tiempo atrás, sí, ahí en Panel Data, en la unidad 3 está, sí, clase, y en clase está Panel Data Inclusión Financiera, y aquí está, es un paper que trabajamos con unos colegas, ¿no? Para una revista de Estados Unidos, ¿sí? Y particularmente lo que evaluamos es si la inclusión financiera a nivel departamental es pertinente para reducir la pobreza, ¿no? Siempre se habla de la pobreza, se habla de muchos factores explicativos, ¿no? Pero ya se ha hecho mucho de crecimiento, se ha hecho mucho de educación. Ahora queremos ver si es que la inclusión financiera podría mejorar las condiciones de pobreza. De hecho que sí, porque el sector financiero permite acumular más activos para los pobres, eso genera ingresos, hay mayor acceso a la canasta de consumo y deberíamos tener menos pobres, teóricamente, ¿no?
pero hay que, sin embargo, ¿no? Ahí está, usamos el Stata para hacer este tipo de gráficos ilustrativos, y finalmente un poco lo que quería que vean es la forma en que esperamos que ustedes presenten así, por ejemplo, lo que vieron en Econometría 1, que es la especificación de su modelo teórico. Abajo empiezan a sustentar con teoría por qué cada variable tiene una relación positiva, tiene una relación negativa, ¿no? Y luego fundamentamos el modelo econométrico, ¿no? Cuántas observaciones tiene, cuál es el tamaño, cuáles son los test que se van a utilizar para evaluar la estimación. Y finalmente debemos llegar a una tablita como esta, que ya lo hablaremos, de operacionalizar sus variables, y la forma interesante en la que presentamos nuestros resultados, ¿no? Eso sí son cositas o tips que nosotros les vamos a dar, ¿no? Porque muchas veces algunos lo que hacemos es copiar y pegar el reporte de Stata, lo cual no es a veces muy adecuado. Esta tabla que está aquí es lo que vamos a ver en la clase de hoy hasta donde lleguemos. Esta tabla de aquí la genera Stata, por si acaso, no tengo que copiar y pegar, Stata la genera automáticamente, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver, para llegar allí, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Vamos a empezar con nuestra hoja de ruta. Para ello les pido que trabajemos con este código que se llama modelo, ¿ok? Vamos a abrir ese código que se llama modelo, vamos a ir aquí a archivo, abrir, ¿sí? Esto se va a caer y me voy a quedar empeñado, ya. Vamos a ir aquí, ¿sí? Y a modelo, ¿sí? Vamos a trabajar con esta base de datos que fue de este documento de investigación, ¿no? Asignamos la ruta, ¿no? Copiamos, abrimos la base de datos. En este caso nuestra base de datos ya está en Stata pasada, ya está con el formato de panel data, ya tenemos aquí el año, la unidad de análisis, el año, tenemos datos de pobreza, tenemos datos de Gini, de informalidad laboral, de años de educación, un índice de inclusión financiera, los años de educación en logaritmos, el PBI per cápita, el logaritmo del PBI per cápita, y tenemos el ID. ¿Qué cosa es el ID? El ID es el identificador de cada unidad de análisis. Por ejemplo, 1 es el departamento de Amazonas, 2 el de Ancash, 3 el departamento que sigue, hasta que este ID llega al departamento número 24, ¿no? Porque el Perú tiene 24 departamentos. Entonces, esa es la base de datos. ¿Alguna pregunta básica del examen parcial? Sí, yo podría decir de repente, ¿no? Que ya hemos visto cosas, dame las estadísticas descriptivas del PBI per cápita. Cuéntame qué dice la simetría y cuéntame qué dice el coeficiente de variación, que son estadísticos que fundamentalmente se deben estimar en análisis de datos. Pero bueno, vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a renombrar las variables. Aquí están con minúsculas, les vamos a dar estos nombres, solamente les estoy cambiando. ¿Y cuál es la historia de este documento de investigación? Este documento de investigación testea, prueba el siguiente modelo, en este caso teórico, que está aquí arriba. Este modelo testea, busca identificar si es que el uso de servicios financieros es pertinente para reducir la pobreza. Pero como los servicios financieros no solo explican la reducción de la pobreza, yo tengo que colocar un conjunto de variables más para evaluar si este efecto es preponderante o pierde potencia cuando entran otras variables explicativas, que se les conoce como variables de control. Entonces, otra variable que explica la pobreza es el crecimiento, esperamos que contribuya de manera negativa. La desigualdad exacerba la pobreza, esperamos que su impacto sea positivo. La informalidad laboral genera condiciones precarias para los individuos, lo cual hace que sean más pobres, también esperamos un impacto positivo. Y la educación, porque genera capacidades y permite que los individuos desarrollen ingresos, esperamos que tenga una contribución negativa.
vamos a testear cuán pertinente es la inclusión financiera para reducir la pobreza. Pero para eso hay que seguir un conjunto de etapas. Primer paso, ya le hemos dado a la base, ya está con formato de panel data, pero tengo que hacer la asignación temporal. Yo digo XTC, el ID, el número del individuo, la variable temporal que está con año, y como la variable temporal está con año, entonces la data es anual. Por eso es que yo le coloco yearly, ¿no? ¿Qué digo? Asígnale a esta base un formato de panel data para cada agente en cada año de manera anual. Y entonces hacemos eso, ¿sí? Ejecutamos eso y observen, el mensaje que nos va a salir es el siguiente, ¿no? Nos dice variable de panel, ID fuertemente balanceado, o sea, está completa la información en todos los periodos, y la distancia es de un año, va de año a año, ¿ok? Entonces esta ya es la asignación como panel de datos para estimar econométricamente. Antes de ejecutar los comandos de panel data en toda base deben hacer este proceso. La pregunta que alguien me diría, profesor, una pregunta, ¿cómo usted ha generado el ID? Porque usted ya lo tiene ahí en la base de datos. Ah, ya, muy bien. Imagina por un momento, ya después de haber hecho este renombramiento, que borro el ID. Imagínate que es tu base, lo borro, imagina que no existe, voy a mi browse, ¿sí? Y necesito colocarle al departamento, asignarle un número. Entonces, para construir ese ID, lo que se hace es lo siguiente: se utiliza este comando que se llama gem, ¿sí? Le voy a decir, genérame el ID, y le voy a decir grupo. ¿En base a quién voy a sacar ese ID? Lo voy a sacar en base a quién, en base al departamento. Entonces le digo gem ID group departamento, y se generó. Y le voy a decir aquí al stata que me ordene las variables de la siguiente forma: ordéname, como están acá en el modelo econométrico. Copio y pego todo esto, ¿sí? Copio y pego todo esto, lo ordeno, y abajo le voy a dar un browse para que ustedes, disculpen, en ese order nos falta algo. Aquí le vamos a colocar el departamento, ¿sí? Order, departamento, el ID y el año, y cada una de las variables. Y después de eso vamos a hacer un browse. Quiero que vean qué pasa cuando hago el browse, y ahí está lo que quería que vean, ¿no? Este es el ID, el identificador de departamento. Amazonas, ¿qué número le coloca? 1. Apurímac, 2. Arequipa, 3. Así hasta el último departamento, que tendría el número 24. ¿Ok? Y aquí está su base como panel, ¿no? Amazonas, ¿de dónde a dónde va? 2010, 2019. Apurímac, 2010, 2019. Así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Ahora viene los que van a hacer este tipo de tesis, particularmente, van a seguir esta hoja de ruta que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y conversamos en la clase pasada sobre eso, y Fran les ha dado una introducción el día sábado, pero yo voy a hacer una aplicación aquí particularmente ya más completa. Lo primero que tenemos que hacer es el test de Breusch y Pagan. Este test de Breusch y Pagan, ¿sí? El test de Breusch y Pagan, ¿sí? Es para decidir lo siguiente: la hipótesis nula del test de Breusch y Pagan es: no existe heterogeneidad observable en el modelo. Esa es la hipótesis nula del test. ¿Qué habíamos dicho nosotros? El modelo de panel data es y sub t, x y t, beta más alfa i más e sub i. La primera etapa para evaluar la estimación de un panel es ver si existe heterogeneidad entre los individuos.
Si existe heterogeneidad, luego vamos a tener que evaluar. Ese es el primer paso. El primer paso es, ¿existe heterogeneidad o no existe heterogeneidad? Después, ¿qué sigue como segundo paso que vimos o les debes haber comentado, Fran? La pregunta es, ¿esta heterogeneidad está correlacionada con las X o no está correlacionada con las X? Aquí lo que realizamos es un test que dijimos en la clase pasada. Vamos a hacer el test de Hausmann. Y acá esta primera parte la resolvemos ¿con quién? La resolvemos con el test de Breusch y Paga. ¿Qué pasa si en este test se acepta la nula? Si se acepta la hipótesis nula, les debe haber comentado Fran, significa que no existe heterogeneidad. Y si no existe heterogeneidad entre los individuos, simplemente la estimación es por mínimos cuadrados ordinarios o lo que se le conoce como un pool de datos. ¿Sí? O sea, realmente cuando hay panel hay cuando existe ¿qué cosa? Heterogeneidad. Si no existe heterogeneidad, es simplemente un MCO. Y un MCO es un modelo común. ¿Ok? Eso vamos a ver acá. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer en este test? En este test hay que estimar el modelo de efectos aleatorios. Y con ese modelo vamos a hacer el test. ¿Ok? Entonces, corremos, el comando en panel data es xtred, coloco la variable dependiente que es en este caso la pobreza, después todas las variables explicativas y al final le coloco RE, que significa Random Effects. Y una vez que está hecha la estimación del modelo en efectos aleatorios, lo que nos toca es correr el comando xttest0, que es para el test de Breusch y Paga. Vamos a ejecutar esa línea. Ejecutamos la línea que para mi caso es la línea 16, ¿sí? Y ejecutamos la línea 18. ¿Ok? Allí están particularmente los resultados, ¿sí? Un momento, mientras se van nivelando, ahorita vuelvo a correr, quiero ver algo, ¿sí? Atentos porque tenemos preguntas para participación allí, ¿sí? A ver, voy a volver a poner, ¿sí? Solamente quiero ir a mi tabla de puntos, ¿ya? Mi tabla de puntos, que creo que no la he actualizado con ustedes, pero sí tengo las fotos al menos, ¿ya? Sí, no las he actualizado, ok. Hoy es para una participación de examen parcial 3, ¿ok? ¿Sí? Vamos por puntos, ¿ok? Atención, voy a regresar a la pantalla, ¿sí? Cuestiones generales que ya hemos visto, por si acaso ya voy a poner los otros puntos, los tengo en foto, no me olvidaré. Ya tengo que darme un espacio para pasarlos, ya con las otras secciones ya he actualizado, me faltan ustedes nomás. A ver, aquí estamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ahí está. Este es el modelo estimado por efectos aleatorios. Luego vamos a resumir sus características de este estimador. Este estimador particularmente es eficiente pero no consistente, luego vamos a hablar sobre eso, pero esta es la estimación en efectos aleatorios. ¿Pero por qué hago esta estimación por efectos aleatorios? Porque necesito después del resultado de la estimación correr este test. Pregunta, ¿salió el comando a todos o salió algún mensaje extraño? ¿Salió algún mensaje raro? Ah, sí, muy bien. Ya. A ver, acá vamos a hacer... ¿Ahí se ve mejor? Sí, la parte de la número. Ah, esta también. Ya. No, los comandos. Ah, los comandos nada más. Ya. ¿Se ve mejor ahí? ¿Sí? ¿O un poquito más? ¿Jimena? Ahí se ve. Ya. Ok. Ahí está. Bien. Tienen el código también, pero igual para que lo puedan seguir, está bien. Entonces está la estimación aquí, creo que puedo hacer algo más interesante, creo que puedo ir a preferencias, sí, resultados, visor, comando, editor de datos, internet, general, saludos, a ver, visor, editor, un momentito ya, acá estaba, perdón. Fuente,
Vamos a ampliar también un poquito el tamaño de letra, creo que 12 puede ser. Está mejor, ¿no? Ahí, ya, mejor. Ok, empezamos con las preguntas. Se corre el modelo por efectos aleatorios. Tengo la salida del test, este es el test de Brioche y pagan. Ok, empecemos. Preguntas para punto. Aguirre. Ya, cuestiones básicas, ¿eh? Todavía nada particular. Cuéntanos, con esta información que estamos viendo en esta tabla, ¿tú dirías que existe o no existe heterogeneidad observable en el, bueno, no en el modelo, disculpen, bueno, no es en el modelo, sino que el término habitual es por individuo, porque estamos hablando de individuos? ¿Tú qué dices en base a estos resultados del test? ¿Existiría o no existiría heterogeneidad no observable por individuo? Por la probabilidad que Claro. es 0.05 ¿Qué pasa si la probabilidad es menor al 5%? se rechaza la Rechazamos la hipótesis nula. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Existe, ¿no? En este caso, heterogeneidad no observable por individuo, ¿no? No observable por individuo. Existe el bicho, tenemos problemas, ¿ya? Y hay que matar al bicho porque si no va a malograr el modelo, ¿ya? Entonces, bueno, lo natural es que exista el bicho, porque si no existe el bicho pierde la gracia, simplemente es una estimación por MCO, no pasa nada. Y ahí no está, lo sexy no está allí, ¿no? Lo sexy es que el modelo tenga heterogeneidad, porque si hay heterogeneidad, entonces eso significa que los agentes tienen un comportamiento diferenciado. Si es homogéneo, alguien te va a decir, oye, pero si es homogéneo, ¿para qué los estás agrupando? No vale la pena. Vale la pena agruparlos porque tienen un comportamiento diferenciado, ¿ok? Entonces, primer paso es ese, que no existe, verificar, existe heterogeneidad, one point, ¿ok? Un punto. Atentos todos porque vienen test de autocorrelación, de heterocedasticidad y voy a preguntar la conclusión de cada test, ¿ok? Bien, como ya examinamos, ¿alguna pregunta? Sí, como ya examinamos, pueden interrumpir, por favor, ¿ya? Como ya examinamos si existe heterogeneidad, incluso aquí están los pasos, ¿no? Determinar la existencia de heterogeneidad no observable por individuo, ¿sí? Ya, entonces, ahora, bueno, tomamos nota de esto. ¿Estuvo esto? ¿Lo puedo borrar todavía? Sí, salgo. Incluso pueden mirar el do file. En su do file pueden escribir, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula debido a, por lo tanto, existe heterogeneidad no observable. Eso es lo chévere en Stata, ¿ya? Por eso es que se trabaja acá. Entonces, ese es el primer paso. Vamos a ir al segundo paso, lo que dijimos en la clase pasada, ¿sí? A ver, vamos a ver. Como primer paso fue determinar esto, ¿no? ¿Existe heterogeneidad o no existe heterogeneidad? El segundo paso ahora es evaluar esto. ¿La heterogeneidad está relacionada con las X o la heterogeneidad no está relacionada con las X o la heterogeneidad está relacionada con las X? En clase vimos que cuando el bicho estaba correlacionado con X, entonces teníamos que utilizar el estimador de efectos fijos, desviábamos cada variable respecto a la media y que si no pasaba nada simplemente teníamos que ir por el estimador de efectos aleatorios. Pero para ver si aceptamos la hipótesis nula o no en este caso es el test de Hausmann. ¿Cuál era el problema del bicho? El problema del bicho es que si está correlacionado con X, tenemos que el estimador de panel data, ¿qué cosa? Es sesgado, ¿ok? Y teníamos que matar al bicho para que el estimador pueda ser insesgado. Este es el mundo ideal. Nuestro mundo ideal, bajo el estimador de efectos aleatorios, no existiría relación entre las X y la heterogeneidad. Pero es un mundo que no pasa por lo general. Siempre lo que va a ocurrir es que las características no observables del individuo por lo general pueden influir en las X. Y como vimos en la clase, hay que limpiar al bicho, hay que matar al bicho. ¿Para qué? Para poder tener qué cosa que beta sea insesgada. ¿Ok?
Vamos a hacer el test de Hausmann. ¿Qué es lo que hace el test de Hausmann? El test de Hausmann compara el estimador de efectos fijos contra el estimador de efectos aleatorios. Particularmente, la hipótesis nula es la siguiente: la heterogeneidad no observable no está correlacionada con las X, que es lo mismo decir no existe diferencia sistemática entre el estimador de efectos fijos y efectos aleatorios. La hipótesis alternativa es la heterogeneidad no observable está correlacionada con las X, por lo tanto existe diferencia sistemática entre el estimador de efectos fijos y efectos aleatorios. Ahora, ¿qué pasa si yo doy check aquí? El estimador que debería utilizar, pero eso lo voy a poner mejor por acá, como plaza B, ¿cierto? Si dan check en H0, el estimador que debo implementar es efectos aleatorios. Si el check es para la alternativa, el estimador que debo implementar es el de efectos fijos. Muy bien, afortunadamente Stata, ¿sí?, hace este test de manera simpática y bien rápida, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para realizar el test de Hausmann? Para realizar el test de Hausmann, primero, no es el Ministerio de Economía y Finanzas, sino el modelo de efectos fijos. Primero, estiman el modelo econométrico por efectos fijos, almacenan sus coeficientes, luego estiman el modelo por efectos aleatorios. Aquí está la estimación por efectos aleatorios. Estiman sus coeficientes y luego ejecutan el test de Hausmann, comparan el estimador de efectos fijos contra el estimador de efectos aleatorios. Mucho cuidado aquí para el examen parcial. Algunos a veces invierten el orden. No podemos invertir el orden. La regla del test de Hausmann, como vimos en el capítulo 1, es primero evaluamos el estimador que es insesgado, que es consistente, contra el estimador que es eficiente. Siempre debe estar primero el estimador insesgado consistente. En este caso, ¿quién es? El de efectos fijos. Cuidado que puedan por nervios cambiar el orden, porque eso los va a inducir a una conclusión errada. ¿Ok? Bien, entonces empezamos. Estimamos el modelo por efectos fijos, almacenamos sus coeficientes con el nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Después almacenamos efectos aleatorios con, bueno, creo que debí poner otro nombre, pero salió eso ya, MEA, ¿ok? Y ahora comparamos efectos fijos contra efectos aleatorios con el test de Hausmann y tenemos los resultados. Alison, con esta información, ¿qué podríamos decir a tu parecer? ¿Sí? Te escucho. Bueno, que la probabilidad es menor al 5%, por lo tanto rechazamos H sub 0 y decimos que los efectos individuales están correlacionados con los regresores y por lo tanto el efecto fijo es el adecuado. Claro, por lo tanto el estimador de efectos fijos sería el apropiado. ¿Y qué más decimos? Decimos que dado que ocurre esto, entonces los estimadores tienen una diferencia sistemática. No es indiferente usar cualquiera, sino tendríamos que utilizar efectos fijos. Correcto, eso es lo que ocurre. Utilizamos el estimador de efectos fijos. Entonces, hasta aquí en la ruta de estimación. ¿Cuál va a ser el estimador que yo debo utilizar? En este caso, mi estimador de efectos fijos. Vamos a regresar con la evaluación econométrica. Primero lo que vamos a evaluar es, en este caso, multicolinealidad, luego vamos a evaluar heteroscedasticidad, autocorrelación. Hay un nuevo problema que aparece, el problema de correlación contemporánea. Hay varias pruebas para hacer eso. Y llegamos a la última estimación, que es pulida, que es corrigiendo con métodos particulares. ¿Ok? Son 9 y 5. Vamos a tener un receso de 10, por favor. 9 y 15 en punto, para poder empezar y hacer bien. Si desean, pueden tomar un momento de esparcimiento o replicar los comandos. ¿Sí? El H sub 0 es la heterogeneidad no observada, ¿está correlacionada o no está No, correlacionada? no está. Buena pregunta. No está porque justamente esta igualdad operativa significa que no hay asociación.
Abajo sí, está correlacionada porque hay asociación. Ah, acá abajo. No, acá están hablando, profesor. Ah, acá perdón. Ya. Vamos a empezar a evaluar este modelo porque si bien es cierto, la tarea termina hasta ahí, sabemos, esa es la ruta del panel es esta, ¿sí? Sé que Fran les ha dado un cuadrito un poquito más detallado, pero en realidad la ruta es esto, ¿no? Es ver si es MCO, si es efectos fijos o efectos aleatorios, ¿no? Esto, lo que es el test de Breusch-Ipaga, justo va a resolver este tema. Si el panel debe ser estimado por MCO. ¿Cuándo se va a estimar el panel por MCO? Si se acepta la nula. Si se rechaza la nula, se acabó, si se rechaza la nula, se acabó. Y tenemos que pasar a la otra dimensión. ¿Cuál es la otra dimensión? Evaluar efectos fijos contra efectos aleatorios. Eso se hace con el test de Hausmann. ¿Qué postula la nula? Que la heterogeneidad no se asocia con las X o que simplemente no hay diferencia sistemática, o sea, no hay diferencia significativa entre efectos fijos y aleatorios. La alterna es lo contrario, la heterogeneidad está asociada con las X o lo que es equivalente a decir que existe diferencia sistemática entre el estimador de efectos fijos y aleatorios. Si doy check en la nula, o sea, no existe asociación, lo cual usualmente no ocurre en la práctica, preservo efectos aleatorios, pero si mi feeling me da que se manifiesta la hipótesis alternativa, entonces tendré que utilizar efectos fijos. Pero allí no termina la historia porque hay que evaluar los problemas econométricos y si existen hay que corregir hasta llegar a la mejor forma funcional. ¿Ok? No termina. Parcialmente ahí tenemos eso, ¿no? Por ejemplo, en el examen parcial, mucho ojo, va a haber práctica dirigida como el ciclo pasado con los TICs, ¿no? Yo no te voy a decir, haz el test de Breusch-Ipaga, yo lo que te voy a decir directamente es, tienes ese modelo de panel, es pertinente que lo estime por MCO, ya sabes lo que tienes que hacer para estimar por MCO, para ver si va a ser MCO. Tengo que ir al test de Breusch-Ipaga. A alguien podría entrar y le podría preguntar, ¿podrías decirme si existe evidencia que los no observables están asociados con X y cuál es el estimador que debo implementar? Eso es lo que hay que tener y esos son los tics que van a estar en la dirigida. Podría decirte también, está el estimador de efectos aleatorios, ¿podrías demostrarme si esos estimadores obtenidos tienen varianza mínima? Ya saben lo que tienen que hacer, tienen que evaluar heteroscedasticidad. La otra, ¿podrías decirme si los errores en el tiempo están asociados? Tienes que analizar autocorrelación. Entonces ya son conceptos que deben estar internalizados, ¿no? Bueno, la otra que te puedo preguntar que está allí, ¿puedes decirme si los regresores del modelo son linealmente independientes? ¿Qué significa? Si es que la multicolinealidad es de bajo grado en el modelo. Entonces, van a tener su dirigida con un dataset, tanto de la primera parte que hemos visto del curso, dinámicos, multiecuacionales, multiplicadores, y van a tener esta parte de acá. ¿Ok? Bien. Vamos a evaluar multicolinealidad, ¿sí? En el modelo, ¿sí? Vamos a evaluar multicolinealidad. Para eso vamos a utilizar la regla más simplificada. En realidad, si ustedes ven los test de panel data, casi en poco de ellos se habla muchas veces de multicolinealidad, más lo que se evalúa es la hetero, la auto y la correlación contemporánea porque eso afecta la eficiencia del estimador. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer y para nuestra multicolinealidad aquí particularmente, ¿sí? Para nuestra multicolinealidad aquí habitualmente lo que vamos a utilizar es nuestra regla de Klein y solamente vamos a utilizar la primera versión, nada más. ¿Cuál era la primera versión de la regla de Klein? La primera versión de la regla de Klein era que si la correlación de un par de variables en valor absoluto es menor que el coeficiente de correlación múltiple, o quién era este, la raíz del R cuadrado del modelo, aquí decimos que la multicolinealidad es de bajo grado, ¿no? O el otro caso, si esa asociación en valor absoluto era superior al coeficiente de correlación múltiple, que decíamos aquí que la multicolinealidad era de alto grado, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que tenemos que evaluar. Bien, vamos a ver lo siguiente. Como el estimador que hemos elegido es el de efectos fijos,
entonces estimo el modelo por efectos fijos. Y ahí hay una muy buena pregunta. La pregunta es la siguiente, profesor, ¿y cuál va a ser el R cuadrado del modelo que voy a tomar para sacarle la raíz cuadrada, ¿no? Porque acá en la parte de acá estamos viendo que hay R cuadrado, es el R cuadrado within, que este es el R cuadrado de efectos fijos, por si acaso, between, el R cuadrado sobre la estimación en promedios y el overall, que es el total. De acuerdo a la guía de Stata, el que debo tomar es el overall, que es el total. Entonces, el R cuadrado de este modelo, si yo pidiera pregunta de econometría 1, que ya debe estar internalizado, podría decirte, ¿qué me puedes decir de la bondad de ajuste de este modelo? Tienes que interpretar el R cuadrado. ¿Y quién debo mirar? El overall, que en español significa total, ¿correcto? Entonces, el R cuadrado del modelo es 0,7285. Yo necesito el coeficiente, ¿no? Coeficiente, así se llama, de correlación múltiple, ¿ok? Coeficiente de correlación múltiple. Es la raíz del R cuadrado del modelo. En este caso sería la raíz cuadrada de ¿quién? De 0,7285. Vamos a ver cuánta es esa raíz cuadrada de 0,7285. Puedo simplemente copiar y pegar acá, hacerlo con display 0,7285 a la 0,5, o que es un medio, y lo que sale es 0,8535. Ese va a ser nuestro valor de referencia para comparar cada una de nuestras parejitas, ¿sí? Contra E. Muy bien, vamos a participación, ¿sí? Ok, Anco ya está a un punto, ¿sí? Bien. Tenemos una última participación en la séptima clase, esa debe valer 2 o 2.5 para completar los 5, ¿ya? Los que no han venido particularmente, ¿ya? Bien, seguimos. Darwin, a ver Darwin. Lo que hago como siguiente paso es sacar la matriz de correlaciones, ¿no? En realidad hubiera sido primero, ¿no? Qué chistoso el profesor, tenía que poner primero esto, ¿no? Y luego lo otro, ¿ya? Entonces, ponemos eso allí, ¿sí? Y ahora ejecutamos y tenemos la matriz de correlaciones. Darwin, teniendo el coeficiente de correlación múltiple que está aquí, y ojo, recuerda, la primera fila no la miro, porque la primera fila que es simplemente la correlación de cada variable explicativa con quién, con la dependiente. La multicolinealidad de quién es, la multicolinealidad es del problema de quién, de las variables explicativas, o sea, solamente debería mirar de aquí hacia adelante. ¿Qué dices, Darwin? ¿Todas las variables explicativas tienen multicolinealidad en bajo grado, o hay por ahí algún par que estaría teniendo probablemente o generando multicolinealidad en alto grado? ¿Qué concluirías de este problema? Que tiene multicolinealidad de alto grado. ¿Quiénes son ese posible par de individuos? El logaritmo Ya, sí, el logaritmo, la educación con la informalidad. Claro, lo tienes identificado, solamente un consejo para el examen parcial. Ahí sí, por favor, en el parcial tengamos, aquí aprovechamos para corregir, ¿no? Yo sé que poco a poco vamos dominando, tenemos ese temor de soltar algún concepto, pero en el parcial sí lo necesito con el feeling bien seguros, ¿no? Ya lo identificaste, pero tú podrías decirme de esta forma, ¿no? De acuerdo con la matriz de correlaciones, no existe evidencia de multicolinealidad de alto grado para todo el par de variables explicativas, excepto aquella entre la educación con la informalidad, donde observamos que este par de variables tiene indicios de multicolinealidad de alto grado. La pregunta es ahora, esa multicolinealidad de alto grado que existe entre estas dos variables, como que hace inválido el modelo, ¿debería retirar alguna de ellas porque hay fuerte asociación? No, porque
quiero que observemos algo. Recuerden lo siguiente: ¿hay alguna distorsión en el signo de la educación y de la informalidad? No. ¿Por qué? Observa, la correlación entre pobreza e informalidad, ¿qué cosa es? Positiva. La correlación entre educación y pobreza, ¿qué cosa es? Negativa. Vamos a nuestro modelo estimado. ¿Hay algo raro en nuestro modelo? ¿Hay algún cambio de signos entre lo que se observa en la data? No. La asociación de informalidad con pobreza, positiva. La asociación de educación con pobreza, negativa. Ambas son, ¿qué cosa? Estadísticamente significativas. ¿Y qué pasa con las correlaciones? Las correlaciones también, como vimos hace un momento abajito, también son estadísticamente significativas. Entonces, en el examen parcial tú solamente tendrías que decirme eso. La otra receta que te he dado es para que ustedes defiendan su modelo. Imagínense que están en una tesis y un profesor econométrico les va a decir: mira, perfecto con tu modelo, buen ajuste, variables significativas, buenas elasticidades, y te podría decir, pero aquí hay un problema. Hay un par de variables que tienen multicolinealidad en alto grado, eso invalida mi estimación. No, un momento, no invalida la estimación, porque si bien es cierto, exalta la asociación entre estas dos variables, lo que podemos ver es que sí hay correspondencia con lo estimado en el modelo, porque la asociación que presenta cada una de ellas con la variable dependiente se refleja en los coeficientes estimados. ¿Cuándo yo debo decidir eliminar una de estas dos variables que está causando problemas? Si es que estas asociaciones no se correspondieran con los signos, porque ahí está pasando algo raro. Debido a la asociación alta se está distorsionando los signos. Entonces ese es un tip para defender. Aquí particularmente lo único que debemos decir es: existe multicolinealidad en alto grado entre, ¿no?, educación e informalidad. Recuerden que la multicolinealidad, como se vio en econometría 1, y ahorita lo está viendo Christopher, justamente eso te sigue acá todavía, ¿no? La multicolinealidad en sí no es un problema, es una cuestión de grado nada más. Puede ser en alto grado, pero si no hay distorsión entre lo que tengo en la data y lo que ha estimado el modelo puede ser aceptable. ¿Ok? ¿Cuándo tienen que retirar alguna variable? Imagínense que aquí hubiera sido el signo negativo y negativo. Estamos en problemas porque si en el modelo esto es negativo y sale positivo, hay una distorsión. Tengo que quedarme con la variable que sea más apropiada. ¿Ok? Bien, eso es en cuanto a la multi. Simplemente lo que debo decir: existe multicolinealidad de alto grado entre educación e informalidad. No se evidencia dicho problema para los demás pares de variables. Eso tienen que ser bien efectivos en su examen parcial, ¿sí? Algunas veces he tomado las pruebas así escritas y todos los chicos han analizado de todos los pares. No, hay que solucionarlo. ¿Ok? Bien, la multi está allí. Muchas gracias. Más seguridad solamente al transmitir la idea. El día del parcial tienen que estar súper seguros, no dudar. Valoramos mucho eso. Bien. Como ya evaluamos multicolinealidad, el otro problema que tenemos que evaluar a continuación es la heterocedasticidad. ¿Por qué tenemos que evaluar heterocedasticidad? Aquí está Christopher, están viendo en econometría 1. Si existe heterocedasticidad, volvemos a recapitular para también los que estamos en econometría 2. ¿Por qué no queremos heterocedasticidad en el modelo? Porque la heterocedasticidad es un problema de varianza alta de los estimadores. Y si los estimadores tienen varianza alta, son ineficientes. Y si son ineficientes, son imprecisos. Y si son imprecisos, no puedo hacer buena inferencia de lo que he obtenido. Entonces necesitamos estimadores eficientes de varianza mínima. Por suerte, en Panel Data, ¿sí? En Panel Data, solo hay un test de heterocedasticidad que se ha desarrollado. No hay más como en el modelo lineal, que son como 5, ¿no? Vimos que test habían en econometría 1, el de Arch, el de Guay, el de Harber, el de Gleiske, el de Breusch, Pagak y Goff. No, en Panel Data hasta la fecha solo se ha desarrollado un test de heterocedasticidad. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos, solamente tengan cuidado para el examen parcial. Aquí siempre que se va a ejecutar un test, tienen que correr la ecuación
y luego el test. Pues si corren el test directo no se va a dar. Stata trabaja así, primero dame la estimación y luego dime de qué prueba le quieres hacer la estimación. Así funciona Stata. ¿Ok? Entonces corremos nuestro modelo de efectos fijos, ¿sí? Y corremos este comando, me avisan si no les corre para instalarlo, el xttest3, ¿no? El xttest3. ¿A alguien no le corrió? Ya. Si no le corrió, hacemos lo siguiente, observen, colocamos aquí finding, que significa encuéntralo, finding, y le vamos a decir encuéntralo a xttest, encuéntralo a xttest3, ¿ok? Vamos a darle finding, lo buscamos, ya, lo buscamos. No sé por qué está demorando en cargar, eso es un mal síntoma, se me vaya a colgar, mejor guardo, ya. Y sale esto y quiero que vayan aquí abajo donde dice package o paquetes, dice 3 package found, 3 paquetes encontrados, y busquen el que se llama xttest3, ¿no? Le dan clic y dan clic acá donde dice click here to install, o sea, clic para instalar, y hacen la instalación del comando, y acá al final sale installation complete, instalación completa. Cuando en Stata no tienen un comando, esa es la ruta, hay que utilizar finding, hay que encontrar el paquete y hay que instalar el programa, ¿ok? Eso es particularmente, ¿sí? Bien, como ya está instalado, ahí recién corro el xttest3 y esto es lo que sale. El test que existe en heterocedasticidad tiene este nombre, es el test modificado de Wall. La hipótesis nula, ¿recuerdan? La hipótesis nula era la varianza, ¿no? Es constante, o que lo que equivale a decir no existe heterocedasticidad en el modelo. ¿Ok? Muy bien. A ver, Jocelyn, ¿ya? Con esta información de esta prueba, ¿tú qué concluyes? ¿Que existe o no existe heterocedasticidad en el modelo? ¿Y por qué? Debido a que B es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay heterocedasticidad, por lo tanto, pues los exprimidores son ineficientes. Son ineficientes, sí, porque la heterocedasticidad hace que la varianza sea muy alta. Muy bien, en efecto es eso, hipótesis nula, no existe heterocedasticidad en el modelo. Se va a ir Christopher a contar, he visto modelos más avanzados, se va a ir a contar en su próxima clase, ¿no? Debería ser exonerado. Bueno, puede ser, ¿no? Pero es cuestión de sacar 1.20, puede ser. Ya. Bien. 5.0 por Ahí decir está. acá. Y puede ser, ¿no? Vamos a ver. Esto se complementa, ¿ok? Bien. Ya vimos el tema de heterocedasticidad, ¿no? Entonces aquí que decimos cómo, ¿no? El p-value es menor al 5%, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, se concluye, ¿no? Se concluye que existe, ¿no? Se concluye que existe, ¿no? Heterocedasticidad en el modelo, existe heterocedasticidad en el modelo, ¿sí? Por lo que, ¿no? Los betas estimados son ineficientes. Eso es para ustedes, ¿no? Es decir, no tienen varianza mínima. Ok, eso es particularmente lo que ocurre. Bien, vamos a ir ahora al análisis del otro tema. El otro tema es la autocorrelación. También para la autocorrelación solo hay un test hasta el momento desarrollado en Stata. Creo que hay uno más nuevo que ha salido. De repente voy a hacer un video aparte y lo puedo sacar también, o lo podemos ver en la siguiente clase.
El comando para utilizar esto se llama el XT serial. Ese es el comando. La sintaxis que es, colocan el XT serial, colocan solamente la variable dependiente y las explicativas. Ya el XT serial ya sabe que tiene que evaluar esto para efectos fijos, ¿no? Vamos a correr el comando, ¿sí? Que es la línea 44, luego les explico que es la 45. Nuevamente, no tengo el XT serial. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es buscarlo, ¿no? Búscalo y encuentra, me dice, entonces finding XT serial, lo vamos a buscar, vamos acá abajo y decimos que hay 5 paquetes encontrados y busquen XT serial, le dan clic a XT serial y le dan clic aquí en instalar y ya está instalado, ¿ok? Vamos a ver si hacemos el otro test de autocorrelación, el nuevo que encontré. Denme un momento, por favor, mientras van nivelándose. Sí, un momentito me dan mientras van nivelándose. A ver si lo encuentro ya, porque siempre hay que dar valor agregado en sus clases y es mejor que tengan ese comando moderno, ¿ya? Porque es un test muy moderno. Eso creo que lo tengo acá. Me dan un segundito para buscar el comando. Sí. Luego voy acá. Acá. No. Eso es acá. 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 Autocorrelación, creo que acá arriba está qué extraño, yo encontré ese comando, denme un momento, si no seguimos. Okay. Si no me equivoco, es el que está acá, es el XState set. Creo que es ese. Déjenme primero confirmar. Copiar, voy a ver el gel. ¿Ya? El gel. Quiero ver la sintaxis de esto, pero no, yo no quiero. Esto tiene que instalarse primero. Ok, déjenme instalarlo el XTS, clic aquí, se instaló. Ahora quiero ver cómo es la sintaxis. Está por aquí abajo. Acá está, efectos fijos, el XTC. Después creo que estaba el otro, creo que es el que se puede hacer. Me parece un poco extraño no haber guardado el new file porque es un ejercicio que estaba haciendo en el trabajo y lo hice. Vamos a ver, ¿ya? Uno de ellos es porque hay uno que no corre, o son los dos, creo que corren. ¿Ya? Esto, ya, vamos a ver. Según la sintaxis de lo que tengo que hacer es colocar la regresión en efectos fijos y colocarlo con 2 rezagos. Entonces, este test se llama, voy a ponerlo aquí en el do file, es el test de por Mateum de panel correlación serial. Lo copio acá. Sí, igual se lo voy a pasar por correo, ya. Vamos a ver si nos sale simpático. Primero va a estar acá abajo, ya. Va a estar acá abajo. Este es el test de ¿sí? Y la sintaxis sería la estimación del modelo de efectos fijos contra, en este caso, según lo que dice aquí, la estimación de efectos fijos y luego el comando de esta forma, ¿no? Vamos a ver si corre ya. Si no, lo vemos para la otra clase, si no corriera. Bueno, primero ese y luego vemos el otro test que es este. Este test, este es el de Bond y Brayton, es del 2016, como ven aquí, es un nuevo test, un poco más nuevo. Sí, lo pongo aquí, ahorita se los paso por correo, ¿ya? Vamos a ver si nos funciona, no sé, la verdad,
quiero ejecutarlos para que tengan más test. Y acá abajo está cómo se genera, ¿no? Lo que se tiene que hacer es correr el modelo, se corren los residuos y se corre particularmente el orden, ¿no? Vamos a ver esto. Este test se corre así, ¿no? Se generan los residuos, me parece. Ya, residuals, coma, logs, y luego es este modelo en efectos fijos. Vamos a pasar eso por correo rápido para que lo tengan en la pantalla. Lo paso al toque. Si no corre, lo vemos en la siguiente. Ya, voy a apurar porque tenemos que irnos temprano. ¿Sí? Bien, acá ¿qué se cerró? Qué extraño. Pero ¿quién entiende esto? Para pasárselo rápido. Un ratito, esto. Listo. Momento, ya mientras hacen una pausa. Vamos a ver si los test nos corren, ¿no? Si no, ya vemos otro día. En la siguiente clase. A ver. Bienvenida a Econometría 2, 30 de agosto. Ajá, acá están, aquí están. Les acabo de enviar por correo, ¿ya? Ok, ahí va, ya está. Bien, vamos a ver si es que podemos usar esos nuevos tests. Vamos a ver si los podemos usar, si no, el que estamos trabajando convencionalmente. Bueno, volviendo a retomar nuestro caso, ya instalamos el serial, ¿sí? Ya lo instalamos y corren esta parte que está acá, la línea 43, debería ser después mejor, ¿no? Después del XT serial, ¿sí? Lo corren. Y vamos a obtener el siguiente resultado. Este es el test de Gooldrip en autocorrelación. Es el test de Gooldrip. Sí, Gooldrip. Sí, Gooldrip. Sí, creo que se escribe así. Sí, Gooldrip. Sí, el test de Gooldrip. ¿Okay? Y aquí sería, no existe autocorrelación. Sí, no existe autocorrelación. Que ese es el otro problema econométrico que se va a ver en Econometría 1, autocorrelación de orden 1. Este test de Gooldrip solamente está diseñado para evaluar la existencia de autocorrelación en el modelo de orden 1. ¿Ok? Bien, seguimos. Participaciones. Ya estuvo Jocelyn, Aileen no ha podido venir, Jimena. Jimena, en base a este resultado del test, tú concluyes, ¿existe o no existe autocorrelación de orden 1 en el modelo? ¿Por qué? Aquí está tu información. Tu hipótesis nula es que no existe autocorrelación. Aquí dice justo la nula. No autocorrelación de orden 1. Y este es el resultado. Entonces, ¿existe o no autocorrelación de orden 1 en el modelo? Rechaza la hipótesis nula. Ok. Y se concluye que existe autocorrelación de orden 1. Ok, muy bien. Existe autocorrelación de orden 1. Y se repite todo lo demás, ¿no? Por lo que los beta estimados son ineficientes, es decir, su varianza no es mínima. Bien, vamos a hacer el otro test, ojalá nos salga, ¿sí?
que es el de Portmanteau. Corremos esta línea, la 47, que es nueva en el do file, se las he enviado por correo. La corremos, que es el estimador de efectos fijos, y este test puede ser hasta orden 2, ¿ok? Se corre con X y Z, 2 rezagos. Vamos a ver si corre, ¿ya? Porque a veces no corre, depende del tamaño del panel. En este caso corrió, ¿ok? Corrió y debemos mirar aquí, debemos mirar el p-value, ¿ok? El test de Guldriff. Ahora tenemos el test de, ¿sí? En este caso el test de, se llama de Inoue y Solo, ¿ya? Inoue, ¿no? Inoue, ¿no? No sé si pronuncia bien, ¿no? Solo. Y Solo, no sé si está Solo, pero bueno, ¿ya? Solo, ¿no? Un poquito antiguo, pero nuevo, ¿no? En el sentido de que antes no se utilizaba. ¿Ok? Bien. Profesor, no me parece normal lo uso como X test. A ver. Sí. Omite un poco mejor. No. Sí, hay que buscarlo. Finding. Tienes que buscarlo. Ajá, finding. Búscalo. Y con el mismo. Sí, con el mismo nombre. Sí. ¿Lo encontraste? Ah, bueno, tú estás revisando para tu examen parcial. Está bien. Sí. Va a ser un examen muy positivo. ¿Ok? Quien no le haya salido tiene que instalarlo. Si no lo puede instalar, voy a su lugar, ¿ya? Jimena, gracias. Génesis. Génesis, con esta información, ¿qué diríamos en este caso? Concéntrate en el p-value. Según este test, tendríamos autocorrelación. Aquí la hipótesis es distinta. Aquí este evalúa orden 1 hasta orden 2. Aquí es, no existe autocorrelación, ¿no? De orden, podemos evaluar de orden 1. En este caso, déjame ver si podemos evaluar. Quiero ver si la evaluación es global. Si me das un momentito. O ya es que evalúa para 2 rezagos. ¿Sí? Aquí está, ya. Por default es 2, ya. Correlación. La prueba para orden se fija por 2 para obtener, ya. Ok, es hasta autocorrelación. No existe autocorrelación de cualquier orden. Aquí están las hipótesis nulas del test, ténganlo presente. Hipótesis nula. No existe autocorrelación de orden M, cualquier orden. Si se acepta la nula dice existe autocorrelación. Este es el test, autocorrelación. Hasta, actúes hasta el orden 2. ¿Qué dices, Génesis? ¿Cuál es tu conclusión? ¿La nula o la alternativa? La alternativa. Entonces, perdón, la nula. Aceptamos la hipótesis nula debido a que la probabilidad es mayor a 0.05. Por lo tanto... no existe autocorrelación. No existe autocorrelación de orden 2 en el modelo. De cualquier orden. ¿Ya? De cualquier orden. Sí, de cualquier orden. Lo que pasa es que el test es así. Está bien lo que tú me has dicho, ¿sí? Pero según el test, dame un segundo, ahorita te respondo. Acá está justamente. Es la nomenclatura del test, ¿no? No autocorrelación de cualquier orden, pero si aceptas, o sea, si rechazara la nula, la conclusión sería existe autocorrelación hasta el orden 2, ¿no? Está bien. Entonces, excelente, como la probabilidad es mayor al 5, en este caso, se acepta la nula, por lo tanto, no existe autocorrelación, puede ser de orden M o simplemente de cualquier orden, ¿no? De cualquier orden. Este test está medio ahí, pero bueno, de cualquier orden. ¿Ya? Simplemente no existe autocorrelación de cualquier orden. Hay un caso interesante, ¿no? Porque el test de Guldriff ha dicho que existe, este dice que no existe, ¿no? Aquí diríamos, por lo tanto, según este test, ¿no? Por lo tanto, los betas son eficientes, ¿no? Según, y si son eficientes, ¿qué significa? Tienen varianza según este test, ¿no? Según el test. No
no sabemos si es cierto. O vamos a concluir en breve, ¿no? Listo. Ok, seguimos. Profesor, Pregunta. ¿lo de varianza mínima también es para autocorrelación o solo para heteroselasticidad? Es muy cierto. Recuerda que la heteroselasticidad y autocorrelación, los dos influyen en la eficiencia del estimador. Los dos, en realidad. ¿Por qué? Muy buena pregunta y recordarlo, ¿no? Ok. Ambos estimadores perjudican la eficiencia. ¿Por qué? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Esta matriz, ¿no?, de varianzas, lo deseable es que la varianza del error, cuando vimos en econometría 1, es que sea escalar, ¿cierto? O sea constante a lo largo de todas las observaciones y que toda esta parte, tanto arriba y abajo de la diagonal, ¿qué cosa? Esta parte arriba y abajo de la diagonal sea ceros. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando tienes autocorrelación, aquí tienes la varianza del error 1, la varianza del error 2, hasta la varianza del error n. Y aquí ¿quién tienes? La varianza del error 1 con 2, la varianza del error 1 con 3, hasta la varianza del error 1 con n. Cuando ya hay autocorrelación, esto es distinto de cero. Entonces la varianza ya no va a ser escalar, se va a multiplicar por esto, la va a hacer más alta. Entonces tanto la auto como la hetero, ¿en dónde inciden? En la eficiencia del estimador, hacen que tenga más varianza. O sea, la heteroselasticidad y la autocorrelación hacen a los estimadores ineficientes, que su varianza no sea mínima y pierden precisión, ¿correcto? Porque recuerda que la varianza de los beta, cuando vimos en econometría 1, ¿quién era? La varianza de los beta era la varianza del error por x transpuesta por x a la menos 1. Si esta matriz ya no es escalar, existe relación entre los errores, que es la autocorrelación. Recuerda que la autocorrelación es la relación entre los errores, ¿no? Recuerda que esto se va a multiplicar por esta matriz. Entonces, ¿cuándo va a ser más bajito esto? Va a ser más bajito si la matriz es diagonal, porque todos los demás elementos son cero. Pero si todos estos elementos son distintos de cero, esto va a ser, este producto se va a inflar, va a subir. ¿Y qué va a hacer? Que el beta tenga la varianza más grande y por ende sea ineficiente. Siempre tenemos oportunidad para recapitular, no pasa nada, se puede olvidar en el camino, ¿sí? Se puede olvidar, ¿sí? Ustedes están viendo esto, yo he visto estas cosas 2007, 2025, 18 años, ¿no? O sea, es un tema de particular, ¿no? O sea, es poco a poco, ¿no? Y está bien que lo internalices, que lo preguntes, ¿ya? Ok, esa es la cuestión. Ambos problemas inciden, solo que en la heteroselasticidad se ve más directo porque te acuerdas que si se infla la varianza del error le pega directo a la eficiencia, pero con la auto como que es un poco más indirecto, ¿ok? Bien, vamos con este otro test. Alguien no me preguntó para qué servía esto que está acá. Bueno, es para alguien que le gusta ver las cosas sensuales ahí, simpáticas por decirlo. Es para ver el 45 en el buen sentido de la palabra, que está quedando grabado en el buen sentido, ¿sí? ¿Ok? Para que se vea simpático en pocas palabras. Es lo mismo, debe salir el mismo resultado, solo que es otra forma del test anterior, ¿no? Es lo mismo, solo que es con otra forma, otra notación. Es lo mismo. A quien le gusta, o hacen con la 44 o con la 45. Lleva el mismo resultado, sale lo mismo. ¿Ok? Ya depende del gusto. Vamos a ver ahora si nos corre este test, ¿sí? El test, en este caso, el de la línea 50, ojalá tengamos suerte. Tenemos que hacer el estimador de efectos fijos. A veces no corre ese test, luego les voy a explicar por qué, de qué depende, ¿sí? Corremos el estimador de efectos fijos, después le decimos, ¿sabes qué? Como la autocorrelación se hace con los errores, le decimos, predice esos errores con UE. Vamos a ver si los predice, ¿sí? Predice estos errores. Ya hizo la predicción de los errores y ahora tengo que decirle el comando. Quiero que me evalúes si estos errores tienen autocorrelación de orden 1. Vamos a ver si sale.
porque a veces no sale, ¿ok? En este caso ha salido, ¿sí? A veces no sale, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces no sale, ya les voy a enviar por correo, hay una característica que ese test tiene cuando no sale, ¿ya? Voy a pasarle la restricción, en estos momentos no lo recuerdo bien, pero sí se las voy a dar para cuando no les aplique. En este caso aplica, ¿ok? ¿Dónde debo mirar? Acá, el p-value, y acá dice, ¿no? No autocorrelación hasta orden P, o sea, no existe autocorrelación de ningún orden. Y aquí que dice, existe autocorrelación de orden P. En este caso P particularmente sí toma un valor, no es como un valor, estamos evaluando que autocorrelación de orden 1. Entonces aquí debería ser no autocorrelación de orden 1 y autocorrelación de orden 1, porque estamos evaluando orden 1. En cambio el otro test, si bien es cierto, se evalúa de orden 2, ¿cuál era su hipótesis nula? Que si acepto la nula, no hay autocorrelación de ningún orden, pero si acepto la alterna, hay autocorrelación hasta el orden que estamos evaluando, en este caso 2, pero en este se evalúa para orden 1 particularmente. Estaríamos en la misma regla del test de Wooldridge, ¿ok? Este es el test, ¿cómo se llaman estos chicos? El test de Born y Brainwood, ¿sí? Voy a ponerle barbecue o bebé en todo caso. Sí, Born and Brainwood, ¿no? Se van a ofender los autores del test de payaso. Bueno, ya. Este sí es un test muy reciente. ¿De qué año es? 2016. Por eso es que sí lo quería compartir, ya, para que tengan cositas más modernas, ¿sí? Bueno, no existe autocorrelación de orden 1. Muy bien. ¿Quién sigue en la lista de premios? Génesis. Serna. Muy bien, Serna. ¿Cómo está el llave? ¿Cómo está el plin? Bien. Estamos contribuyendo, ¿cierto? No a la informalidad, por favor, ¿eh? Bien. ¿Qué dice Serna? ¿Hay autocorrelación de orden 1 o no en este caso bajo este test de la barbecue? O o el test de BB, porque es B con B y en inglés se pronuncia BB, ¿no? ¿Qué dice el test de BB para ti? ¿Hay autocorrelación de orden 1 o no? Bueno, como la probabilidad es menor a 0.05, se rechaza el H sub 0 y se concluye de que existe autocorrelación de orden 1. ¿No? ¿Y eso qué implica? Que los beta estimados son ineficientes, es decir, no tienen varianza mínima. Correcto, está bien. Bien, pero aquí nos ha pasado particularmente dos detalles, ¿no? ¿Cuál es el detalle que nos ha pasado? Nos ha pasado, sí, que hay dos tests, ¿no? El del amigo W, que fue Wooldridge. El Wooldridge dijo, hay, ¿cierto? Hay autocorrelación. El anterior de Inoue y Soló, que está forever alone, Inoue y Soló, ¿ya? Ese dijo, ¿qué cosa? Que no hay autocorrelación. Acá de qué fue, de orden 1. Acá no hay autocorrelación. Y este último, el BB, ¿no? El BB dice que hay de orden 1. Recuerden que en econometría no se cumple esa regla que dice, bueno, hay, no hay, entonces no. Para que no exista el problema, ¿qué tiene que pasar? Todas las pruebas deben decir la misma conclusión. Aquí tenemos dos pruebas que evidencian que existe. Solo una dice que no existe, por lo tanto tenemos el problema. Entonces, ¿qué pasa con el modelo? Tiene hetero y tiene auto. No hay más que decir. Nos falta un último problema que es nuevo y que lo vamos a ver, y creo que hasta ahí nos vamos a quedar con los 12 minutos que nos quedan. El último problema que tenemos que examinar, primero lo vamos a ver teóricamente. El último problema que tenemos que examinar es un problema que se llama correlación contemporánea, ¿ok? Es el problema de correlación contemporánea. ¿Qué es eso? Ya, vamos a ver a continuación, ¿no? Por eso es que, ya que estás acá, Christopher, justamente, ya que estás en econometría, ¿no? Mira cómo estas pequeñas nociones conceptuales que estamos viendo las necesitamos para los siguientes cursos. Y muchas veces no es saber todo el garabato, sino lo esencial. Claro, alguien que va a ir a un cursito de econometría avanzada, teoría, ahí hay más libros para profundizar, pero para nosotros aplicar nos interesa lo esencial, ¿ok? Bien.
¿qué es este tema? ¿Ya? Este tema sí es nuevo, ¿ya? ¿Qué es la correlación contemporánea? Y creo que ahí vamos a llegar. En la otra clase corregimos y cerramos para entrar a series de tiempo. ¿Qué es la correlación contemporánea? Muy bien, la correlación contemporánea se refiere a la asociación entre las heterogeneidades no observables entre individuos. ¿Sí? Así que pueden hacer su tesis de panel ya con todos los códigos ahora. Bien. Dicho de otra forma, ¿qué sabemos? Siempre sabemos algo, ¿sí? Siempre. ¿Sí? Por favor, esos exámenes parciales, receta de salud, ¿sí? Tienen que salir todos los días de parcial a trotar media hora para que el cuerpo esté bien libre de estrés. Si no hacen eso, van a congestionar todo su sistema nervioso y por más que estudien muy bien, el cuerpo también necesita un grado de liberación. ¿Ok? Saludable. La otra que es terminando la semana, el desparcialízate, eso ya es otro tema. ¿Ya? No es un desparcialízate todos los días, eso es finalmente, después de todos los parciales. Ustedes sí saben, ¿no? No estudien en pijamadas tampoco porque la sesión empieza a las 10, conversaciones, 1 en la mañana, siguen las conversaciones, 3, 4, ¿cuánto queda para estudiar el examen? De 6 a 8 nada más, siempre pasa. Así que mejor estudien de tarde. Ok, ¿qué sabemos? Sabemos esto, ¿no? Este es nuestro modelo de panel, ¿sí? Este es nuestro modelo de panel, ¿no? Ok, ese es nuestro modelo de panel. Pero imagínense que empezamos a trabajar para el primer individuo, sería Y1, primer individuo, las X del primer individuo por su beta, más su heterogeneidad no observable, más su error que se genera para este individuo. Vamos a ir al segundo individuo, va a ser sus X del segundo individuo por los beta que se obtengan, su heterogeneidad no observable, más su X2, ¿sí? Y vamos a tener finalmente el último individuo por el beta más su última heterogeneidad más su último error. ¿Cuál es el problema de la asociación o de la correlación contemporánea? Es este problema, que están asociadas las heterogeneidades. Nosotros queremos heterogeneidades independientes, ¿ok? Entonces, esas pruebas que vamos a ver plantean como hipótesis nula que las heterogeneidades no observables no deben estar correlacionadas como hipótesis nula, y como hipótesis alternativa que las heterogeneidades no observables están correlacionadas. Nosotros queremos, o sea, para decir aquí H sub 0, dicho de un modo simple, las heterogeneidades no observables por individuo, son independientes, ¿sí? Son independientes, ¿ok? Las heterogeneidades por individuo son independientes, y la hipótesis nula es, o alternativa, las heterogeneidades no observables, ¿sí? No observables por individuo, ¿sí? Pueden decir no son independientes, pero lo más apropiado es decir están correlacionadas. Recuerden que esto es como una suerte de asociación de errores, ¿no? Porque recuerden qué cosa era finalmente más el error, era el error total en panel data. Entonces, si las correlaciones, si las heterogeneidades se asocian, al final que estamos teniendo que los errores se asocian. ¿Y qué pasa si los errores se asocian? Tengo un problema. ¿A quién va a afectar eso? Eso va a afectar a la eficiencia. Entonces, si
Las heterogeneidades son independientes, estamos contentos, hay eficiencia. Pero si ocurre lo contrario, no hay eficiencia en los betas. ¿Ok? Eso es particularmente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que queremos. Está en este caso claro, lo que necesitamos es que las heterogeneidades sean independientes. No puede ocurrir que las características no observables entre individuos estén relacionadas, tienen que ser independientes, ¿ok? Porque recuerden al fin y al cabo que el error total en un panel, ¿qué cosa es? La heterogeneidad observable más el error aleatorio. Entonces, ¿qué pasaría si estas están relacionadas? Al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener correlación de los errores. Y si hay correlación de los errores, ¿qué es lo que ocurre? Deteriora la eficiencia de los estimadores. Entonces, nosotros realmente, si queremos un buen modelo, queremos aceptar la hipótesis nula. Si se rechaza, lamentablemente, vamos a tener que corregir. ¿Ok? ¿Alguna inquietud allí? ¿Alguna pregunta? Es un test nuevo, pero... es un fenómeno nuevo, pero la idea es la misma. Necesitamos que sean independientes, porque si no son independientes, ¿qué va a pasar con los errores totales? Van a estar asociados, y si los errores están asociados, ¿qué pasa? Se perjudica la propiedad de eficiencia porque es como una autocorrelación, prácticamente. ¿Ok? Necesito que estos compadres, los bichos, acuérdense de eso, los bichos tienen que ser independientes. Ese es el punto, porque si no son independientes, deterioran la eficiencia del estimador. Bueno, podemos, a ver, nos quedan solo dos y ahí ya nos vamos, ¿ya? Tranquilos, ¿ya? Todavía no es el desparcialízate, ¿sí? Tranquilos. Vamos a ir ahí. Un minuto más, ¿desean tomar nota todavía? ¿Sí? ¿O ya estuvo? No lo voy a borrar, ¿eh? Por si acaso, ¿ya? Ahí va a quedar, no lo voy a borrar, ¿sí? Bien. Acá nomás un poquito voy a subir para que se vean en data y puedan seguir tomando nota. Quiero llegar hasta allí, ¿sí? Hasta allí quiero llegar para terminar hoy. No voy a llegar a la corrección, eso lo vemos en la siguiente clase. Bien, para evaluar este problema de correlación contemporánea tenemos dos pruebas, ¿sí? Y ahí vamos a terminar hoy. Tenemos la prueba de Breusch-Pagan, así se llaman los tíos, y tenemos la prueba de Pesaram. ¿Ok? Vamos a ver entonces los tíos de Breusch-Pagan, ¿sí? Estos tíos, ¿sí? Test de Breusch-Pagan, lo voy a poner de BP ya, para no demorarnos. Ya sabemos cuál es la nula. La nula es que las heterogeneidades no observables son independientes y la alternativa es que las heterogeneidades no observables están correlacionadas. Si ocurre lo primero, no hay eficiencia en los betas. Si ocurre lo primero, los betas son eficientes. Si ocurre lo segundo, los betas no son eficientes. Vamos a hacer este test. Siempre estos tests se hacen así. Primero se corre el modelo y luego se coloca el comando. En este caso el comando es el XTTest2. Vamos a ver si nos corre. Ejecutamos el modelo por efectos fijos. XTTest2 no corre. Hay que buscarlo, lo buscan así, finding, XTTest2, ejecutan, buscan aquí en los paquetes, aquí está, XTTest2, van acá al último, lo ejecutan, ya está instalado y ahora sí lo podemos correr. Y sale todo este choclón, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque examina las correlaciones entre las heterogeneidades no observables de los individuos. Son 24 heterogeneidades, por eso es que es una matriz de 24 por 24, ¿ok? Es bien grande. Pero a mí lo que me interesa mirar, ¿sí? Es acá. La probabilidad. Ese es para el test. La probabilidad, ¿sí? Patrick, de acuerdo a los resultados del test, ¿qué podrías concluir? Como la probabilidad es menor al 0.05%, se rechaza la hipótesis nula, entonces las heterogeneidad no observable por individuo están correlacionadas, entonces no hay eficiencia. Los betas no son eficientes, correcto. Entonces, como la probabilidad es menor al 5%, ¿qué es lo que ocurre?
se rechaza la nula, por lo tanto, ¿no? Las heterogeneidades no observables están correlacionadas, por lo que los betas no son eficientes. Muchas gracias, Patrick. Bien, vamos a terminar con nuestro último participante. Ah, no vino. Ya. Bien. Pero igual hacemos el test, ¿ya? Por fin nos vamos. Sí, no se preocupen. De hecho, disculpen que los haya hecho venir, pero creo que esto virtual no hubiera tenido la misma sincronía. ¿Sí? No hubiera tenido. Porque aquí podemos hacer preguntas, pero de repente en el virtual sacar la participación sería muy complejo, ¿no? Bien. El último test es igualito, corren el modelo, ¿sí? Este es el comando xtsd pesarán ax, ¿no? El tío pesarán, entonces ejecutan su comando del tío pesarán, corren primero el modelo, ejecutan esta línea, ¿sí? No lo reconoce, ¿qué tenemos que hacer? Finding, ¿sí? Buscan acá xtsd, instalan y vuelven a ejecutar el comando, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos ver? Mucho cuidado, ¿ya? Algunos chicos a veces se confunden por el apuro y miran aquí abajo, miran el valor absoluto de la diagonal y dicen no hay, cuidado, la decisión se toma acá donde dice prueba de pesarán de independencia correlacional cruzada y se toma con la probabilidad. Miren lo curioso, en este caso el test del tío pesarán, ¿sí? Ya el test de pesarán afirma, en este caso es mayor, ¿no? ¿Él qué cosa dice? Que se acepta, por lo tanto las heterogeneidades, pues le agregamos aquí, no están asociadas o no están correlacionadas, son independientes, por lo que los betas en ese caso son eficientes. Pero ¿cuál es mi balance final? Mi balance final es el siguiente, ¿no? El tío Brioche y Pagan dice que hay y ellos dicen que no hay. Para concluir que no existe, ambas pruebas deberían decir lo mismo. Por lo tanto, tenemos correlación contemporánea en el modelo. Y para terminar, porque allí terminó, ¿ya? Solamente un detalle. Como tenemos los tres problemas, tenemos correlación contemporánea, tenemos heterocedasticidad y auto, ahí les dejo la introducción. Miran esta guía para la próxima semana. Creo que ya quiere que me vaya porque no abre. Ya, entonces, vete, dice, entonces, bueno. Igual acá está, la abro rapidito, ya. ¿Qué pasa? Esta tablita sí la van a tener en el examen parcial, porque al final acá está. Por favor, chicos, todo lo que hemos hablado hoy está en esta guía. Aquí está en la guía cómo se estima un modelo, el pool aleatorio, se empieza con la prueba de Breusch, luego pasa con la prueba de Hausmann, hace las pruebas de hetero, auto, correlación contemporánea, aquí está toda la hoja de ruta y finalmente hay que hacer esto, ¿no? Existen los problemas econométricos. Esta tabla sí la van a tener en el examen parcial. Fran y yo la vamos a tener abierta, es un poco difícil aprenderse todo eso. ¿Qué va a pasar? Si tienes solamente heterocedasticidad, estos son los comandos. Si tienes heterocedasticidad con correlación, estos son los comandos para corregir. Si tienes hetero con autocorrelación, estos son los comandos. Y así, según lo que tengas. Pero como nosotros estamos rematados, o sea, tenemos todo, tenemos hetero, tenemos correlación y autocorrelación, estos son los comandos que hay que utilizar para corregir. Listo, por hoy suficiente, ahí terminamos. Que tengan un buen viernes. Mañana van a tener virtual con Fran. Le voy a decir igual que profundicen eso. Miren que hay un detalle particular, chicos. Solamente les dejo ahí una última reflexión. Estamos tratando con Fran de darles lineamientos. En realidad nuestra clase está siguiendo esto. Sí, esto es de la Universidad de Princeton, por si acaso, lo que se está siguiendo. Ya se les está dando algo que
obviamente les pueda servir más. Y ahí está también todo lo que hemos hecho, solo que está en inglés. Ahí está también, ahí van a ver acá fijos, aleatorios, y ahí van a ver, rapidito lo paso, cómo se interpreta todas las tablas, lo pueden ver allí. Y tienen también todos los test que hemos hecho, ahí están, ¿no? Esto es correlación serial, heteroscedasticidad, y finalmente tienen autocorrelación y la evaluación. Pero pueden seguir la guía del CIDE. Profesor, Bien. para el examen debemos aprendernos todos los test que hemos visto hoy. Sí, los comandos, más que todo. Lo único que no les voy a pedir en el examen parcial, lo que sí les voy a dar, como les decía, es la tabla, ¿no? La tabla esta, si alguien tiene que corregir, esta tabla la va a tener, ¿sí? Esta tabla. Pero ustedes para Stata solamente deben no aprenderse todo de memoria, ¿no? Solo el comando, ¿no? ¿Por qué? Porque el GEL automáticamente les da lo que tienen que hacer. Yo no les voy a prohibir que usen el GEL, pero el comando sí lo deben tener. Bien, no les robo más tiempo, tienen 10 minutitos antes para salir, ¿no? Tranquilo. Muchas gracias por venir. ¿Sí? Nos faltó Daniel, nos faltó, espero que estén bien. Cuídense, mañana va a haber ese tema de paros, eviten estar saliendo. ¿Sí? Por favor. Cuídense, son muy valiosos y el país